tu ministerio, hermano. No, no, no. Eso es don. No es el don. Dios Vamos a ver, capacita. aquí más veo. Veo otro Kevin por ahí. Bienvenido, tocayo. Vamos a ver. Wilson. Te pongo mute y te doy el host. Bueno, sí, está bien. Kevin, Antonella desde querido. Argentina. ¿Ya? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Esdras. ¿O Kevin. quién? ¿Quién? Hola, Kevin. Hola. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos. Gracias a Dios. Ahí está Luisito desde Costa Rica también. Elizabeth desde Colombia, si no me equivoco. Ok, vamos a dar 2 minutitos más para que se vayan agregando las demás personas. Hoy viene una clase bastante interesante, así que tomen nota, pregunten, hablen en el chat, participen a mis compañeros pastores que están por ahí conectados. Se pueden, por favor, ¿cómo se dice? Interrumpirme y pues agregar, compartir cosas que quieran a la transmisión, a la Que reunión. se pongan el nombre para la asistencia. Ah, sí, que dice Sarita y Molly que se pongan el nombre para la asistencia, Que si no lo rajamos. que si no van expulsados. Ahí está Hernancito, eso, ya llegó Hernán, ahora sí está la imagen completa. Y tan linda Molly lo pone en privado y nosotros lo tiramos así. En lugar de ponerlo público, no sé por qué se complica la vida. Ahí está el pastor Marce, bienvenido, Paz Marce. Eh, ahí está, vamos a ver quién más. Silvana desde España City, no, desde Barcelona, creo que es. Mi clase va a ser un pilón, no se la pierdan. Ahí está Maga, ahí está Betsy, Samu. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí está Ramoncito desde Mar del Plata, un saludo, amigo. Vamos a ver quién más anda por ahí. Bueno, ya, si les pongo a saludarlos, hay quien me está saludando, Héctor y Mayo, infaltables. Muy bien. Ahí está Seba Díaz. Ok, Bueno, vamos muteo. a. Sí, por favor, vamos a ver qué tal si el pastor Hablen Marce, ahora, callen para siempre. el pastor Marce sigue por ahí, que no lo veo. ¿Qué se me hizo el pastor Marce? Para ver. Ahí está, ya lo vi. Pastor, ¿le parece si usted me colabora con una oración Hacerlo que para iniciar? vamos a mutear entonces. Pero Sí, esperen un momentico. Nada más el Paz Marce si me ayuda con una oración. Me muteaste a mí también. No, porque te estoy escuchando, no te No, muteé. ya, me quité el mute. Paz Pero Marce, no sé si puedes colaborarme con una. ahora sí, ahora sí. Ya te quito, ya te doy el host para que tú hagas un mute y Marce. Listo. Yo creo que aquí puedo. No te A dejo ver. hacer un mute. Ahora A sí. mí sí, pero el Paz Y ya, Marce. Pastor Marcelo, ya te voy a dar el host. Ok, ahí está. Mira, lo único Ahora que sí, Paz tengo miedo Marce. es que cuando se desconecte el computador se pierda todo, pero vamos a ver. Ahora estamos. Estamos, vamos a empezar. Si quieres, nos ayudas con una oración. Hacemos una oración. Señor, damos gracias. Señor, damos gracias por la vida de Kevin, por el estudio que va a llevar adelante. Señor, úsalo para que la palabra, Señor, que sea expresada, que sea enseñada, Señor, nos dé entendimiento y la capacidad también de poder vivirla. Oramos por cada uno de los que están presentes, oramos por ellos, por su casa, por su familia, para que tu gracia, Señor, y tu favor los acompañe y los alcance siempre. Y oramos también, Señor, para que nos des la capacidad de estar atentos, de poder recibir la palabra, de poder, Señor, entender lo que hoy vamos a estar estudiando. Abre nuestro entendimiento y danos luz al respecto a través de tu palabra y damos gracias porque creemos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Paz Marce. Ok, muchachos, amigos y amigas, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso pequeño y rápido de lo que vimos la semana pasada, que fue nuestra primera clase. Vimos más o menos de qué se trata la martiología, qué estudia, qué es la intención de la martiología, ¿verdad? Vimos varios puntos, vimos básicamente el centro o lo puntual fue en qué falla el hombre
para ser, pues básicamente destituido y rechazado de la gloria de Dios, o sea, no formar parte de la gloria de Dios por culpa de nuestro pecado y nuestra naturaleza, ¿no? Vimos varios puntos de eso, fallamos por no poder reflejar apropiadamente lo que somos al ser conformados a su imagen, no lo podemos cumplir, no calificamos para estar con Él, ¿verdad? No calificamos para tener esa recompensa de estar con Él y ser como ser siervos fieles, como dice la palabra. Fallamos en darle la gloria a Dios porque se la merece simplemente con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y nuestras acciones, ¿ok? Después vimos también y hicimos una pregunta muy puntual que fue, ¿de dónde viene el pecado? ¿Se acuerdan? Que decíamos que Dios no fue el que creó el pecado. Vimos varios versículos ahí de respaldo. También vimos que por más que Dios puede permitir una tentación, Dios no tienta a nadie, a ningún hombre. Eso está también en Santiago, que lo vimos. Él aborrece el pecado. La Biblia tampoco creó al pecado, ¿verdad? Aunque la Biblia expone, básicamente sí nos lleva a conocer a Cristo y por ende, entre más conocemos a Cristo, más evidentes somos, más evidente se vuelve nuestra naturaleza de pecado. La Biblia en sí no creó el pecado tampoco y tampoco el diablo, por más que el diablo fue el primero en manifestar su pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando fue destituido del cielo, cuando se llenó de orgullo su corazón y después vino lo que pasó con Adán y Eva en Génesis 3, ¿verdad? Cuando básicamente Eva fue leal a su propio deseo, fue leal a su carne, fue leal a su naturaleza y por ende pues creyó lo que básicamente la serpiente pues le estaba haciendo ver, le estaba mintiendo, ¿verdad? Vimos también que el pecado, obviamente, ya el punto número 4 de ese momento fue entonces que el pecado es totalmente y completamente naturaleza nuestra. Estamos llenos de pecado, ¿sí? Vimos que a los niños, por ejemplo, no hay que enseñarles a pecar, pero sí constantemente nos enseñan a hacer lo correcto, a hacerlo bien, porque naturalmente no lo podemos hacer. Vimos también el tema de que para que pecado sea pecado, tiene que ser una persona que decidió entre algo bueno y entre algo malo y que entiende la diferencia entre sí, entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Es alguien consciente de lo que está haciendo y es una conciencia que ni siquiera viene de nosotros. Es una conciencia que Dios pone en el espíritu del humano, que por naturaleza, pues obviamente siempre vamos a escoger lo malo por naturaleza, pero hay una conciencia que Dios pone para entender, ok, eso está malo. Si esto me hace daño, yo me alejo. Si esto es malo, voy a evitarlo. Si esto me va a enfermar, me voy a alejar de eso. Pero tiene que haber alguien que sea consciente de de que lo que está haciendo es incorrecto para que sea pecado, ¿sí? Es básicamente una decisión del ser humano, básicamente pecar, porque ya entiende qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Este, esa conciencia pues funciona con respecto casi que igual a los sentidos, ¿verdad? Si usted acerca su mano a la plancha, si entiende que se va a quemar, inmediatamente quita la mano, ¿verdad? Es algo, así funciona la conciencia. Hablamos un poquito muy por encima del libre albedrío, de también pues que Dios juzga la decisión del hombre a partir del libre albedrío. Si usted y yo queremos tomar el libre albedrío como punto de partida de nuestras decisiones, pues es un peligro y es como para resaltar que Dios entonces nos va a juzgar a partir del libre albedrío, pero el problema del libre albedrío es que nosotros como seres humanos siempre vamos a elegir lo malo, a menos que Dios nos dirija al bien, ¿sí? Y por último, también vimos lo que básicamente, algunas frases de Spurgeon y demás acerca del libre albedrío. Ok, para el día de hoy, les recuerdo a mis amigos pastores, Marce, David, si está por ahí, Ángel y los demás, si quieren pues compartir algo, están en toda su libertad. ¿Ok? Para el día de hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es ya lo interior, lo que sucede en el interior del hombre y la consecuencia, ¿verdad? De lo que sucede cuando ese pecado ya se manifiesta. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? Número uno, ¿qué opciones hay cuando estoy siendo tentado? Porque hay opciones. Está la opción de huir y está la opción de quedarse, ¿verdad? Vamos a ver también qué efectos podría tener el pecado en nosotros si no lo cuidamos, si no lo evitamos, si lo ignoramos o lo pasamos por alto. Vamos a ver cómo se origina, qué orden tiene, ¿sí? Así que vamos a empezar. Déjenme compartirle mi pantalla por acá para ver las notas.
Ok. Vamos a empezar con esta palabra que yo creo que todos la hemos escuchado de alguna manera, todos las hemos leído de ella, hemos escuchado hablar de hemos leído en la Biblia de ella. No sé si, no sé si es una palabra que usted y yo naturalmente vamos a buscar en una prédica. Prédicas que hablen la concupiscencia, difícilmente va a pasar, ¿verdad? Pero es muy importante porque la Biblia la menciona mucho. La concupiscencia da a la luz el pecado, ¿ok? Vamos a arrancar con esto. ¿Por qué lo considero importante? Porque antes de que un pecado se manifieste, primero estuvo la concupiscencia, ¿sí? Antes de que un pecado se dé a la luz, se haga una acción, primero hubo concupiscencia. ¿Qué es lo que pasa con la concupiscencia? Vamos a leer Santiago 1 del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, pues da la luz a muerte, ¿verdad? Esa es como la secuencia. Número 1, concupiscencia. Número 2, el pecado sale a la luz. Y número 3, muerte. Muerte, entiéndase, no solamente muerte física, sino también separación de Dios, alejamiento de Dios, alejamiento de lo que es la vida, ¿no? De lo que básicamente Cristo vino al mundo, a dar vida y vida en abundancia, ¿se acuerdan? Entonces, ese proceso, ¿cómo se dice esta palabra? Ese consecutivo es concupiscencia primero, pecado y muerte, ¿sí? Serían esos 3 puntos que vamos a empezar a mencionar. Entonces, la concupiscencia está en nosotros, mora en nosotros y no solamente eso, sino que busca tener un gobierno sobre nosotros, ¿ok? Busca gobernar por sobre nuestra mente y nuestra carne, ¿ok? Entonces busca que nosotros básicamente demos rienda suelta a la canita, ¿verdad? A lo que es nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra naturaleza, nuestra intuición incluso. Por ejemplo, aquí puse yo la mención de Pablo en Romanos 7, muy, muy leído este versículo por nosotros, yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero Pablo tiene un conflicto donde su mente quiere una cosa y su carne y su cuerpo, sus miembros, otra, ¿sí? Entonces, está en nosotros y por eso genera un conflicto, porque es una guerra de gobiernos, ¿sí? Es una guerra donde dos gobiernos luchan por ganar. Y yo quiero hacer un ejemplo, o sea, aquí, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál gana? ¿Cómo sabemos o cómo logramos que nuestra mente, que obviamente dentro del plano más ideal sería una mente sana, acomodada, no a este siglo, como decía Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente en el conocimiento del Señor? Esa mente es la que podría ganar. Si es una mente que de por sí ya está gobernada, ya no hay pleito aquí. Ya no va a haber pleito aquí. Ya va a ganar la carne. Si no hay una mente ya gobernada por pensamientos de bien. ¿Se acuerdan? Esto pensad, decía Pablo. Los pensamientos que todo lo bueno, todo lo que es amable, todo ese tipo de cosas que mencionaba Pablo en ese versículo que hemos leído también. Entonces, Pablo se encuentra en ese conflicto que estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir todos, no, yo creo que todos hemos estado ahí. Hey, es que yo quiero agradar a Dios, pero ¿cómo cuesta? Hey, es que sigo luchando con esto. Hey, es que por más que ya no lo volví a hacer, tengo ganas. Eso es lo que pasa con la mente y la carne. Ahora, Pablo menciona muy explícitamente, miserable de mí, ¿verdad? Porque se ve gobernado por ese deseo, ¿no? Y se ve en una, no sé si decir crisis, tal vez un conflicto sí interno de querer agradar a Dios, pero al mismo tiempo tiene esa lucha, ¿verdad? Que básicamente eso es lo que hace la concupiscencia. Eso es lo que hace, es lo que genera esa lucha, esa lucha interna de nosotros por querer agradar a Dios y pues darle rienda suelta a nuestra carne, ¿ok? Entonces, la concupiscencia quiere entonces gobernar la mente y los pensamientos. Aquí puse sus pensamientos y los pensamientos. ¿Ok? Romanos 8, del 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Piensan.
cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y yo creo que a mí me corté el, el versículo. ¿Ok? ¿Por qué quieren gobernar los pensamientos y la mente? Para dar a luz la maldad. ¿Ok? ¿Se acuerdan la secuencia? Concupiscencia, concupiscencia, pecado, muerte. Primero quieren gobernar nuestra mente y nuestros pensamientos para después dar la luz al pecado. Salmo 7:14, aquí les pongo unos versículos de respaldo. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Isaías 59 dice, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Concibieron dolor y dieron a luz iniquidad. Esto confirma lo que hablamos la semana pasada. No sé si recuerdan que hablábamos que el pecado no necesariamente es que entró a mi corazón y es que el espíritu de maldad y el espíritu de celos entró y me vino a seducir y el espíritu de mentira me dejé llevar por el espíritu de chisme y entró en mi corazón. No, no entró, se está manifestando. Hay algo que se genera en nuestro corazón o que ya está en nosotros y que simplemente se gobernó nuestra mente y nuestros pensamientos y entonces dio a la luz la iniquidad. ¿Ok? Si alguno de mis compañeros quiere hablar, pues obviamente me pueden interrumpir, ¿ok? Ahí estoy atento al chat también. A ver si no me han dicho nada. Ahí está. Entonces, vamos a ver esto, que es uno de los puntos también, ya dejando detrás un poquito la concupiscencia, que sí quería mencionar, esto es muy importante, de la secuencia, de cómo se genera o cómo más bien es la secuencia del pecado de nosotros. Del corazón a la acción, quedando claro que ya en nuestro corazón de por sí está lleno de pecado, nuestra naturaleza está llena de pecado. ¿Cómo es que del corazón pasamos a la acción? ¿Ok? Primero es importante entender que por más trillado que suene esto y por más repetitivo que suene, el pecado está en nuestro corazón, ya está ahí sentado. Puede ser que hasta que esté dormido, pero en cualquier momento despierta y se empieza a generar, empieza a suceder, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, los fornicadores, los hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Esas son las cosas que contaminan al hombre, lo que sale de nosotros. Aquí encontré este comentario bíblico que dice, el corazón es la fuente del verdadero carácter del hombre y por lo tanto de su pureza o impureza. No es simplemente el asiento de la emoción, sino la verdadera persona tal como realmente es, no solo como parece externamente. Ahora me acuerdo de Proverbios que habla tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Podríamos decirnos que somos lo que pensamos o somos lo que está gobernando nuestra mente? Ahí lo dejo la pregunta al aire, si usted quiere comentar lo que necesite comentar. Ok, dice también Spurgeon, nuestro querido Charlie, los homicidios no comienzan con la daga o con la espada, sino con la malicia del alma. Los adulterios y fornicaciones se forman primero en el corazón antes de ser promulgado por el cuerpo. El corazón es la jaula de donde salen esas aves inmundas. ¿Ok? Punto número 1. El pecado está en el corazón. Ahí, a partir de ahí arrancamos. Punto número 2. El pecado no entra de afuera. No me contaminan a mí. ¿Sí? No, no es que, o sea, la ofensa en sí es una acción. Si yo me llego a ofender, ya es una decisión mía y es algo que pasa dentro mío. ¿Ok? El pecado no entra de afuera, ya es algo que está en nosotros. Temo más a lo que está dentro mío, decía Lutero, que lo que viene de afuera. Esto ya lo he leído varias veces y lo quise traer otra vez aquí hoy porque es tan sencillo, pero tan importante tener claro esto. Tener conciencia de esto. Temo más lo que está dentro de mí que lo que viene afuera. ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando una justicia lejos, vamos a poner justicia lejos de lo que, vamos a ver cómo tengo la idea en la cabeza, pero no sé cómo lo puedo poner. Estamos aplicando una justicia de autoexamen. Podría ser así. ¿Ok? Lejos de culpar a otros por mi maldad. Que esto vamos a profundizarlo más adelante.
Aquí entendiendo que yo soy, o sea, antes de decir me hicieron, yo puedo decir qué hice yo. El problema, amigos, compañeros, hermanos, queridos, es que nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado. Si nosotros tuviéramos un poquito de claridad, me acuerdo una vez que estábamos hace unos meses, estábamos estudiando en el MINTS, no sé los que estuvieron en MINTS si se acuerdan, el Paz Marce, ahí por ahí, Jazmín creo, también algunos otros que estuvimos en MINTS, ¿se acuerdan que estudiamos el Salmo 73? O lo habíamos mencionado. Llega Asaf, que fue el autor de este salmo, y dice, yo me encontré que fui como una bestia, era como una bestia y no entendía. Claro, no entendía porque se amaba demasiado. Se amaba tanto que no veía errores. No, hoy en día, voy a hacer un paréntesis acá, porque creo necesario hablar de esto. Hoy en día, el mundo te enseña mucho lo que es el coaching del alma, el coaching del espíritu, el coaching de esto y lo otro, el coaching del amor y el amor propio y todo eso. Está bien cuidarse, está bien tener amor propio, tener dignidad, ese tipo de cosas y superarse. Eso, nadie está en contra de eso. Pero hermanos, cuidado con llegarse a amar demasiado. Si usted se llega a amar muchísimo más de lo que debiera, sin la dirección de la luz de la palabra de Dios, usted va a llegarse a amar tanto que no va a haber culpa, que no va a haber algo malo, que no va a haber, que va a poder ser permisivo con su propio concepto. Ojo. Y ahí ya empezamos a desechar lo que es la justicia verdadera a la luz de la palabra de Dios, que es en Cristo. Amén. Es importantísimo entender lo mal que estamos y lo necesitados que somos. No es que no me ame, no es que no busque amarme, no, es que es entender que soy vil y menospreciado y que de ahí el Señor me rescató, que soy una persona que diariamente está llena de pecado, llena de cochinadas, llena de porquerías, que ni siquiera me doy cuenta. Y entonces ahí la gracia empieza a hacer su efecto. Si yo no tengo pecado, entonces ¿para qué un Salvador? Si yo no encuentro algo malo en mí, entonces ¿para qué Cristo murió? ¿Ok? Ya me emocioné. Sí están grabando la clase, creo. Ok. Punto número, creo que es el 3, si no me equivoco. A ver. 1, 2, 3, sí. Punto número 3. Esto lo mencionamos también en la clase pasada. Pensar que el pecado no está en mí y entra de afuera es fariseísmo. Y recuerden que el pecado está en nosotros y lo que sucede con él es que se manifiesta. ¿Sí? Se manifiesta cuando abrimos o cuando cedemos a la tentación. ¿Sí? Se manifiesta. ¿Por qué? Esto lo hablaba con Seba durante la semana. Llegamos al punto del fariseísmo. Vamos con este otro punto que va ligado. Pensar que es solo una acción es fariseísmo también. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pensamientos el pecado también, como lo vimos en Lucas 15, Mateo 15, que lo leímos hace un ratito. No es solamente una acción, es por eso nosotros hemos estudiado tanto y hemos hablado varias veces lo que es cuidar el corazón, guardarlo, guardar su palabra, ¿verdad? Guarda tu corazón por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque emana la vida. ¿Sí? Porque no es solamente, ay, caí en pecado, no, ¿qué hay detrás? Ay, cometí un error, no, es que cuidaste y abrazaste el pecado. Me acuerdo, no sé por qué se me vino a la mente esto, cuando estábamos en Éxodo 8, si no me equivoco, cuando estaban las plagas de Egipto, Moisés llega a donde el fariseo, el faraón, y le dice, dime, ¿cuándo quieres que esta plaga de sapos, de ranas, salgan del pueblo y el río? Y perdón, y los tire al río. Y el tipo le dice, mañana, mañana. Yo cuando leí esta historia, yo dije, bro, si yo tuviera la oportunidad de que me digan, Kevin, usted tiene la oportunidad de que le diga a Dios cuándo quiere que le quita su pecado totalmente de usted, ¿yo qué respondería? Ya, ipso facto en el momento, por favor, de inmediato. ¿Por qué
el fariseo va a seguir, ¿cómo se llama? El faraón. ¿Por qué el faraón ir una noche más? ¿Por qué otra vez? ¿No tenía claro que estaba afectando el pueblo? Yo no me explico. O sea, entonces, eh, es una situación que es más allá de que caí en pecado, es más profundo todavía, es qué hay en el corazón, es que Dios pueda restaurar nuestro corazón de manera de que busquemos agradarlo y no solamente inclinarnos al mal. Y si nos inclinamos al mal, que naturalmente lo hacemos, pues reconocer eso, porque también el reconocer nos lleva a un verdadero arrepentimiento diario, todos los días, a abrazar la misericordia de Dios, como lo dice su palabra, ¿ok? ¿Por qué menciono acá a los fariseos? Porque ellos eran superficiales, ellos eran activistas, eran activistas, no, de mucha actividad, no sé si activistas es la palabra correcta. Y les puse un par de versículos acá en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Eh, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Si queremos contribuir con la justicia verdadera, debemos cuidar nuestro corazón antes de cuidar que lo externo se vea muy bonito. ¿Ok? Es decir, más allá de lo que nosotros podamos hacer, más allá de lo que nosotros podamos por lo menos aparentar en la iglesia, porque en la iglesia todos nos vemos muy bonitos, es una introspección, un autoexamen de qué me hace falta modificar, qué me hace falta limpiar de este pecado, qué es lo que me hace falta que Dios me libre todavía, qué es lo que hace, o sea, que mi corazón esté pues, por lo menos alineado a querer buscar a Dios, a querer buscar lo bueno. Difícilmente nosotros difícilmente no, es imposible llegar a la santidad perfecta hasta que veamos al Señor cara a cara, pero sí podemos ser intencionales con nuestras disciplinas espirituales, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para agradar a Dios con nuestra vida. Entonces, terminando un poquito estos puntos que les quería mencionar, ese conflicto de si el pecado habita en mí o no, me lleva a una lucha, que a veces nosotros incluso la tenemos sin darnos cuenta. Es una lucha de responsabilidad. Es decir, ¿de quién es la culpa? Ustedes me van a decir, sí, Kevin, ya sé que yo soy el culpable, ya sé que el pecado está en mí, que yo soy el culpable, yo soy lo peor que existe. Pero es que ¿saben qué pasa, hermanos? Que nosotros al no tener clara cómo se aplica la justicia de Dios a la luz de la Biblia, nosotros vamos a aplicar la justicia a nuestra manera. Nosotros vamos a buscar la justicia a nuestra forma. Y caemos en el error de incluso de que la Biblia no de dominar la Biblia. ¿Cómo es? Caemos en el error de querer dominar la Biblia en lugar de que la Biblia nos domine a nosotros. Entonces, ¿de quién es la culpa? Si cometo un error, si sé de mi pecado, si sigo viviendo en un pecado, lo que pasó, vamos a ver lo que pasó con Eva y con Adán y Eva. La mujer que me diste, le dice a Adán, me dio del árbol y comí. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Pocos de nosotros estamos dispuestos a decidir simplemente lo que dijo David, he pecado contra el Señor. Vean lo que dice Adán. Cuando Dios les pregunta, ¿por qué se esconden? Hey, es que la mujer que me diste me dio este fruto, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, no, ¿verdad? O sea, buscamos una justificación, buscamos a quién entregarle la culpa, ¿verdad? En este caso, sí era la culpa de Adán, no de Eva. Dice, no solo Adán acusa injustamente a Eva, sino que también se niega a aceptar su propia responsabilidad por su participación en el pecado. ¿Ok? Al decir, la mujer que me diste como compañera, Adán culpa esencialmente a Dios del pecado. O sea, es como si Adán le dijera, tú me enviaste a Eva,
Tú me diste esta mujer, es tu culpa. Ya vimos y estudiamos que Dios no tienta a nadie. Dios no creó al pecado. Adán no estaba contento con culpar solo a Eva, tenía que culpar a Dios también. Él tenía que lavarse, lavarse las manos. Yo nada más comí porque, bueno, me pareció que yo no sabía que era el árbol. No sé. Así nosotros, incluso el hecho de querer justificarse, vean qué interesante esto, el hecho de querer buscar un culpable y negar nuestra responsabilidad, también es carne, también es naturaleza, también es una tendencia que tenemos, ¿sí? Es que es algo bastante complicado, o sea, es complicado lidiar con esto. Es complicado lidiar con esto. Mi mente quiere una cosa, pero mi carne quiere otra, ¿ok? Vamos a leer lo que dice Charles Spurgeon acá. Él era culpable del descuido de su esposa y de la blasfemia contra su creador. En la búsqueda de escapar de la confesión del pecado que él había cometido, es una mala señal para los hombres cuando no se les puede hacer reconocer francamente sus malas acciones. Voy a hablar a leer. Él era culpable del descuido de su esposa y de la blasfemia contra su creador, en la búsqueda de escapar de la confesión del pecado que él había cometido. Es una mala señal para los hombres cuando no se les puede hacer reconocer francamente sus malas acciones. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo aquí que lo anoté para que no se me olvidara. Pedro trató de actuarlo, ¿se acuerdan? Cuando negó a Jesús, él disimuló. No, yo no ando con esta gente. Él trató de tapar. Ahora, la Biblia habla muchísimo, amigos, la Biblia habla muchísimo de lo que es la confesión y la humildad con respecto a asumir y reconocer la culpa, ¿verdad? Este, pero es la reacción que nosotros tenemos es naturalmente evadirlo, asignar la culpa a alguien más, no adjudicarse y hacerse cargo. Lo que hacemos es, aquí lo anoté, yo no fui, yo no lo hice, yo no merezco esto, no es para tanto. Hey, minimizamos el pecado, minimizamos lo que hicimos, no tenemos conciencia o no llegamos a entender de qué tan grave puede llegar a ser nuestro pecado. ¿De qué tamaño, de qué tamaño es tu pecado? Si usted se pregunta de qué tamaño es su pecado, cuando usted lo descubra, va a entender el tamaño de la gracia que hay para usted. Cada vez que buscamos negociar y asumir, cada vez buscamos más negociar y asumir menos nuestro pecado. Negociar en el sentido de que si tú me das esto, yo puedo hacer esto. O vengo y trato de sigilosamente o astutamente, no sé si astutamente, pues tirarle la culpa a alguien más o lavarme las manos de lo que hice y simplemente pasar por alto lo grave que hice o minimizarlo, hacerlo más pequeño. No es nada, o sea, todo va a estar bien. O asumir que ya porque yo tengo la salvación, entonces puedo pecar porque ya tengo el perdón. Si una persona ya está segura de su salvación, más bien uno fruto de esta seguridad es buscar santidad, es buscar evitar el pecado, es buscar agradar a Dios. Hey, y esto es chocar con pared, por lo menos en lo personal, porque cuántas veces uno hasta predica y uno está en esto y lo otro, y uno le predica a su familia, a sus amigos, a su trabajo, y uno va y peca, y uno va, peca deliberadamente. Pero aún así uno busca minimizar simplemente porque cree que ya como estamos salvos y ya tenemos la verdad y gloria a Dios y la salvación y la gracia, ya está. No, una evidencia clara de una persona con una seguridad de salvación es un sentido de urgencia, es un sentido de alarma, de cuidado, de warning, de, hey, luces rojas, cuidado, puedes fallar. Cuidado con esto. Sí, ahora más adelante vamos a ver lo que hizo José. Pero ese sentido de alerta es una característica de una persona que entiende su salvación,
que entiende el sufrimiento de Cristo, que entiende la cruz, ¿verdad? ¿Cómo sé que ustedes son hijos míos? Porque guardan mis mandamientos. ¿Cómo pueden ustedes decir que son mis amigos? Guardan mis mandamientos. ¿Cómo conocerán que ustedes son mis discípulos? Ámense unos a otros. Hay frutos, hay evidencias. ¿Sí? Ya, seguimos avanzando. Dios no puede recibirme en Cristo, ojo. Dios no puede recibirme en Cristo si no vengo a Él como responsable de mi pecado. Esto va para el Face. Dios no puede recibirme en Cristo si no vengo a Él como responsable de mi pecado. ¿Ok? Salmo 32:3. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Ok? Yo creo que yo voy a imprimir esto y lo voy a poner en un cuadrito y lo voy a colgar en mi pared. ¿Sí? Tremendo esto. No hay que jugar, no engañarse uno mismo. Sí, exactamente. Correcto, correcto. Seguimos. Aquí viene algo que a mí la verdad híjole, me confrontó bastante. Vea, le puse como título esto, huir versus quedarse. ¿Ok? Cuando viene la tentación, ¿ok? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado antes? Ser tentado no es pecado, la tentación en sí no es pecado. ¿Ok? Un ejemplo de ser tentado y huir, José y la esposa de Potifar. Ya conocemos toda la historia. Yo me hice esta pregunta hoy. De hecho, esto lo agregué hoy. Tengo que confesarles que esto lo agregué hoy. Ya tenía las notas listas, pero esto lo agregué hoy. ¿Por qué José sí pudo huir? ¿Por qué José sí pudo huir? Porque si ustedes leen el versículo 8, ya vamos a leer, él estaba enfocado. Él estaba cumpliendo su labor. Él estaba concentrado en lo que debía hacer. ¿Sí? Vamos a leer. Cuando ya los versículos anteriores habla de cuando esta mujer se le presenta y le empieza a seducir y empieza a decirle que duerma con ella, el 8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Es decir, José entendía la confianza y el puesto y la labor y el prestigio que tenía para con su señor. ¿Sí? Esto es tener un pensamiento alineado. Esto es tener un corazón preparado para la tentación. Vayan a ver ustedes cómo José manejó su vida espiritual antes de esta tentación. Yo no sé si José, si no hubiera tenido una vida de oración, una vida de comunión con Dios en su momento fuerte, no sé si él hubiera oído. Yo creo que no. José no quería traicionar la confianza de su Señor. Satanás quiere que pienses que tu tentación es terriblemente única, que nadie que conoces puede entender lo que estás pasando, pero la Biblia dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Esto está hablando de la tentación. ¿Por qué José sí pudo? José tenía la capacidad dada por Dios para soportar la tentación en ese momento. Yo creo que en mis oraciones yo voy a agregar, Señor, dame la capacidad para soportar la tentación. Líbranos del mal, como dice el Padre nuestro. Líbranos del mal. Líbrame de la tentación. Dame esa capacidad, porque hermanos, naturalmente, entendiendo todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, que vamos a seguir estudiando, naturalmente el hombre no huiría como José. Pero Dios nos capacita. Dice, no nos ha dado espíritu de temor, sino amor, dominio propio, control. ¿Sí? No, no nos dio una capacidad para llegar y coquetear con el pecado y ser fuertes. No, nos dio la capacidad de soportar la tentación y capacidad para huir, como José. Loco, yo quisiera ser como José, ¿verdad? José recordó sus responsabilidades. Este es un punto importante. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo
de lo que hay en casa y ha puesto en mano todo lo que tiene, en mi mano todo lo que tiene. Él recordó lo mucho que tenía que perder y entonces huyó. Nosotros somos conscientes de lo mucho que pudiéramos perder si no huimos de la tentación. Lo que hablábamos la semana anterior. Déjenme ver si lo tengo por acá. Vamos a ver qué se me hizo ese documento. Aquí está. Es lo que hablábamos de la semana anterior. A ver si lo tengo por aquí otra vez. Un amor mayor. ¿Entendemos cuánto tenemos que perder? ¿Sí? O sea, esa gracia que Dios nos otorga, que nos regala, que nos da con todo su amor, nos hace entender qué tanto pudiéramos perder si cedemos a la tentación. Y entonces, ¿cómo hago yo para vencer esa tentación? Por eso yo mencionaba, ¿será que si José no hubiera tenido claro su posición en Dios en ese momento, hubiera huido? No, es muy probable que no. Pero José amaba agradar a Dios. Entonces, el amor mayor, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de esto, un amor mayor, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, nuestra naturaleza ama el pecado. El pecado es atractivo, rico, delicioso, es muy atractivo al ojo, al placer de la carne. Pero si nuestro amor por Dios es más grande, ahí ya tenemos ventaja. Y ahí nos da la capacidad de huir, porque mayor es el que está en mí. Cristo en mí, esperanza de gloria, dice Pablo. También Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Ahora, el ejemplo, la contraparte, ejemplo de cómo ser tentado y quedarse. Davidcito, querido, David fue el ejemplo perfecto, ¿verdad? De haber visto a Betsabé desnuda bañándose y mi hijo, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó? Vean la diferencia. José estaba enfocado. José estaba enfocado. José entendía lo que estaba haciendo. Pero David desvió su mirada de su deber. Él no fue a la guerra esa vez. De hecho, vean lo que dice 2 de Samuel 11, donde está esto. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes, ojo, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, generalmente los reyes salían a la guerra en ese momento, pero David no fue. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y ciudades, pero David se quedó. David se quedó en Jerusalén. Mi chiquito se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con David? Claramente ya todos sabemos la historia. Un pecado llama más pecado. ¿Ok? Un pecado atrae más pecado. ¿Ok? ¿Qué pasó? David ve a la mujer bañándose, la manda a traer. Se siente muy atraído por la mujer. La manda a traer. ¿Sí? La deja embarazada. Sí, después, cuando ya la vio fea, me imagino que se puso asustado el tipo, uy, ¿ahora qué hago? Pasó esto. Provoca la muerte de Urías. No le bastó solamente con adulterar con su mujer, con la mujer de Urías, claramente, con Betsabé, sino que también lo manda a matar. Ya no fue solo el pecado de adulterio, sino también el pecado de asesinato. Tal vez no fue él directamente con sus manos, pero en su corazón la idea era desaparecer de Urías, ¿verdad? También la mentira, el ocultar la mentira que obviamente más adelante, si ustedes recuerdan la historia, Natán llega y lo confronta, Dios le pone a Natán que David estaba en pecado y lo confronta. Que por cierto, ser descubierto en un pecado también es misericordia. ¿Sí? Ser descubierto en pecado es un regalo de Dios también, porque si no te descubren, si no confesamos, si no nos encuentran, de hecho, Natán le dice a David, hey, Dios no te quiso matar, te quiere salvar.
Si te descubren o si me descubren en pecado, nos están salvando, gente. Eso es misericordia también. No me quiero detener mucho ahí porque si no me va a tomar toda la clase. Ya yo avanzando. ¿Ninguno de mis compañeros quiere comentar algo? ¿Marce o Ángel? ¿Alguno? ¿No? Pues si no, para seguir con el siguiente punto. A ver, porque no los veo. ¿No, verdad? Ok, no. Si no me escriben ahí al chat, porfa. Vamos a ver, seguimos por acá. Marce, ¿quieres decir algo? Sí, ok. Déjame ver cómo hago para quitarte el mute aquí. Creo que ya te lo envié, fíjate a ver. Ahí está. ¿Ahora está bien? Sí, ahora sí. La verdad que excelente clase la de hoy, Kevin. La verdad que me súper gustó. Quisiera contar una experiencia personal, si vale y Sí, claro. sirve. Creo que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Aún las situaciones buenas que tuvimos que pasar en la vida y aún las situaciones malas, ¿no? Yo me encontré en algún momento de mi vida en particular, ¿no? Confrontado con mi pecado, ¿sí? Un pecado particular, algo que creía yo haberlo superado. Me llamó la atención lo que dijo Kevin, que si mal no recuerdo, si hay algo que gobierna todavía, es imposible luchar contra ese algo que gobierna. Yo pensé en algún momento, ¿no? Que estaba luchando contra ese pecado y entrenándome para ello, ¿no? Capacitándome en Dios para ello, para luchar contra eso. Pero me di cuenta en un momento, cuando fui confrontado con mi pecado, que el que quería luchar por mí era el Señor. Mm. Esto es tremendo. Que Dios se te revele y que, como decía Kevin, ¿no? Acá noté algunas cositas. La revelación de ese pecado, la magnitud de ese pecado, lo profundo del pecado, el dolor del pecado, se te revele, eso es cosa del Espíritu Santo. Mm. Es una obra tremenda del Espíritu Santo. En algún momento de mi vida, sí, como acá ponen, fui descubierto en pecado. Yo creía que eso ya lo había superado, habían pasado demasiados años. No lo había hablado con nadie, no lo había confesado, no me había arrepentido de eso. Creía que tan solamente en Dios ya diciéndole, Señor, hice esto malo, vos me perdonás y punto. Pero no, había algo que todavía yo tenía que, como hablaba Kevin, hacerme responsable ante eso, no solamente ante Dios, ante aquella almita que en un momento le hice un mal y ese pecado le trajo un mal, y aún el mal que todavía estaba en mi persona, ¿no? Y fue de tal manera la obra de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra, que hoy lo superé. Uno dirá, pero me imagino que seguirá en lucha, seguirá luchando contra esto. Claro que sí, nosotros estamos en lucha de continuo, seguimos luchando contra eso, nos capacitamos, nos preparamos, pero Claro. lo que me di cuenta, que la obra la hizo el Espíritu Santo. Yo ya no tengo deseos de eso. No tengo más deseos de eso. Ya no me llama la atención. Ya no me seduce. Y esto es algo que vos decís, ¿cómo puede ser? Algo mágico. Ya no le encuentro el gusto. Dios me mostró, me reveló lo profundo del pecado. Y eso para mí bastó. Ahora, ¿qué hizo Dios en su amor? Termino con esto, Kevin. ¿Qué hizo Dios en Sí, su amor? tranquilo, vas. Me metió en disciplina. Porque Dios al que ama también lo disciplina, ¿no? Me metió en corrección. Me dijo, bueno, ahora déjame a mí. Vos no pudiste. Creías que estabas luchando contra esto. Sí, te hacías el héroe en algún momento. Pero déjame a mí ahora.
Y Dios empezó a gobernar mi mente y mi corazón de una manera que, hermanos, les puedo asegurar, ya no tengo ni deseos ni ganas de volver a aquello que en algún momento tanto mal me hizo y tanto mal hizo a los demás. Quiero que les presten atención a esto, porque a veces aún nosotros que hablamos mucho de luchar contra eso, de capacitarnos y entrenarnos para eso, hermanos, si no es obra del Espíritu Santo esto, que empieza, como dice Kevin, a gobernar realmente la mente y el corazón, es imposible para el hombre, es imposible para el hombre que ya se dé paso a la persona del Espíritu Santo, a que gobierne realmente esa área en la cual en algún momento nosotros, y aún en lucha, porque seguimos luchando, pero sabiendo que ya Dios nos ha dado la victoria sobre eso, porque ahora el que ha vencido es Él. Yo le entregué a Dios ese pecado y le dije, bueno, ahora vos luchás por mí. Lo único que hago todos los días ante la cruz es llorar por mi incapacidad y mi imposibilidad de lograr lo que la palabra y el Espíritu Santo hizo en mí. Le quería comentar como un testimonio, porque esto pasó en mi vida. Y fui avergonzado, fui avergonzado. Súper avergonzado. Lloré como nunca antes había llorado. Por eso Dios nos va a revelar en algún momento, si hay algo todavía, nos va a revelar nuestra condición, nuestra situación. Y te vas a encontrar imposibilitado. Y te va a decir, la lucha ahora me pertenece a mí. Déjame a mí que lo haga. Y le puedo asegurar que eso es 100% efectivo. Así que bueno, le quería dejar este testimonio. Dios lo bendiga. Excelente, Paz. Muchas gracias. Yo creo que con eso vamos a terminar la clase hoy. Lo que Paz decía, yo creo que yo una vez di un ejemplo, no me acuerdo dónde fue, si fue aquí en Montreal o dónde, pero cuando una persona fallece, su cuerpo, una persona muere naturalmente, obviamente ya no tiene sentidos, ya no siente, ya no huele, ya no siente, ya no gusta, ya no toca, ya no escucha, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ponerles un ejemplo, a mí me encanta la carne. Los que me conocen saben que amo la carne, el asado argentino lo adoro, ¿verdad? Y si me pasa un poquito de dolor, ya siento que hasta vuelvo la cara así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo me muero físicamente? Ustedes pueden llegar a ponerme en mi cuerpo cerca un pedazo de carne así, y como yo no huelo, ya no me siento atraído. Ya no siento, ya ni siquiera abro los ojos porque ya estoy muerto. Este clase de muerte es lo que Dios quiere para el pecado, muertos al pecado, ¿verdad? Para llegar ahí, híjole, no sé cuándo va a ser, pero ojalá llegar ahí, ¿verdad? Terminamos la clase por hoy. Iba a avanzar un poquito más, pero la siguiente semana se vienen temas interesantes, efectos del pecado físicos, efectos del pecado espirituales, efectos en el creyente, lo que sucede cuando pecamos, ¿cómo lo vencemos? Está bien, la lucha está perfecta, se entiende, pero ¿cómo ganamos? No se pierde el próximo capítulo, nada. No, ahora sí, yo no sé cómo quitar lo de los micrófonos para que nos despidamos, pero déjenme ver cómo puedo manosear esto aquí para quitarlo. Silenciar a todo. Ok, yo creo que ya pueden quitar el micrófono y podemos despedirnos. Gracias a todos. Fíjense a ver si pueden quitar el micrófono. Yo creo que sí. ¿No se puede? Ah, no se puede. Híjole, vamos a ver. En el nombre de Jesús, Nugget. Ok, ahora sí, fíjense. Ahí Adiós. está. Ahora sí, ahora sí. Ay, buenas noches. Bendiga a todos. Bendiciones para todos. Chao, hasta la próxima. Manden mensajes. Si tomaron notas, Esperamos. envíenlas. Buenas. Te esperamos Buenas con un noches. buen asado el 7 de julio a vos. No me digas 7 de julio, eso, un buen no. asado. Buenas noches. Ya, Pupi. Ahí está el Pupi. Fue un golpe duro. Gracias, Kevin, por la Sí, clase. golpe bajo. Rey plata nomás. Chao, Patricia. Golpe bajo, golpe bajo. Chao, nos vemos.
Chao, Kevin. Yo lo